Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso sobre las crónicas de Narnia desde esta página web El Señor Bombadil. Y comenzaremos precisamente con una frase, con un canto de Tom Bombadil en El Señor de los Anillos que dice: bienvenidos a casa. Precisamente el objetivo general de este curso es un gesto de hospitalidad, como experimentaron los hobbits en casa del señor Bombadil, y es nuestro propósito que hagas un alto en el camino de la vida, que en este curso te puedas saborear una rica cena, un baño caliente, escuchar melodías dulces y alegres, tener un sueño reparador, para así continuar el camino de la vida, de los estudios y del trabajo. Luego de esta reflexión, que creo que es pertinente, porque es nuestro anhelo de hospitalidad, quiero agradecer especialmente al señor Bombadil y a la persona de Juan Tomás Widow, por el interés, por el esmero, por el esfuerzo que ha realizado en sacar adelante este proyecto, cuyo fin es precisamente divulgar un mensaje de bondad, de belleza y de esperanza para nuestros días, para nuestro aquí y nuestro ahora. Un agradecimiento desde lo personal por haber sido convocada a ser parte de este proyecto, y contarte que he trabajado con mucho entusiasmo, y cuando uso esta palabra la uso en su sentido etimológico, es decir, enteo, en Dios. A medida que avanzaba con el análisis, y este también es un ideal que quiero compartir con vos, es que uno va quedando arrullado, envuelto en este ámbito de lo sagrado y de lo divino. Contarte que dentro de este curso sobre las crónicas de Narnia haremos un análisis sobre la travesía del explorador del amanecer, uno de los 7 relatos de Narnia, y hemos tomado como objeto de estudio este relato porque este año se cumplen, en el 2022, los 70 años de su publicación. Por eso me parece que le cabe a esta novela un reconocido homenaje. Sabemos que Narnia se publica un volumen por año desde 1950 a 1956, siendo en 1952 la fecha de publicación de La travesía del explorador del amanecer. El curso consistirá en 3 partes centrales. La primera parte es una introducción a la génesis de Narnia, es decir, cuándo, por qué y cómo nacen estos textos. La segunda parte consistirá en un análisis sobre las cualidades regias, reales, de la figura central, que es el león Aslan. Es decir, allí tomaremos algunos atributos divinos de este personaje. Y la tercera parte consiste en un estudio sobre el camino del héroe, sobre la figura del héroe, tomando como eje este concepto de Tolkien, que habla sobre el ennoblecimiento o la sublimación de los pequeños. Esto es, tomaremos aquellas cualidades, o analizaremos este proceso de maduración, de crecimiento del héroe, desde que inicia su viaje como neófito hasta que se convierte en un héroe cabal y auténtico. Bueno, una vez que hemos hecho o introducido este marco de referencia de nuestro curso, creo que ya nos ponemos manos a la obra. Bienvenidos a casa nuevamente, como cantará Tom Bombadil. Entonces, ahora comenzamos con la primera parte de nuestro análisis de este curso, que consiste en una introducción a la génesis de Narnia,
Es decir, cómo, cuándo y por qué Lewis escribe estos relatos. Aquí hay que considerar varios factores. El primer factor es la conversión de Lewis al cristianismo. De pequeño, Lewis fue educado en la tradición del protestantismo irlandés. Él de joven y adolescente y joven pierde la fe, se vuelve ateo, y a comienzos de la década de 1930, también precisamente cuando él estaba cerca de sus 30 años, Lewis vuelve a la fe, se convierte al anglicanismo. Evidentemente hay hechos en las vidas de las personas que marcan un antes y un después, que producen un quiebre existencial. Y evidentemente la conversión de Lewis produce un cambio, un quiebre en su actividad intelectual, en su vida espiritual y en su mundo emocional. Podemos decir que Lewis, antes de su conversión, balbuceaba como poeta y lo hacía con bastante poco éxito. Esto mismo nos lo va a dejar él escrito en su diario y en sus cartas de ese tiempo. Pero luego que Lewis se convierte y descubre que tiene un alguien con mayúscula a quien comunicar, los escritos comienzan a llover de su pluma y ese impulso literario solo va a cesar con su muerte. Hay un segundo factor también a considerar, que en este porqué de las Crónicas de Narnia, que tiene que ver con su estado emocional, su estado anímico interior, al momento de la escritura. En 1949, Lewis ya había escrito la trilogía de Ransom, Cartas del Diablo a su sobrino, El Gran Divorcio. En una carta fechada en enero de 1949, Lewis le escribe a don Giovanni Calabria, un corresponsal asiduo. Don Giovanni era sacerdote católico italiano. Don Giovanni había leído Cartas del Diablo a su sobrino, una traducción italiana, entonces le pide que continúe escribiendo, y en esta carta es interesante ver del 49, porque Lewis allí ya le dice que su imaginación está agotada, que cree que no agrada a sus lectores como lo hacía antes, y un poco deja entrever que no va a escribir más ficción. Precisamente poco tiempo después, también en 1949, Lewis comienza a escribir las Crónicas de Narnia. Evidentemente aquí hay un factor, podríamos decir, misterioso, providencial, y también es cierto que la imaginación de nuestro autor volvió a activarse, y fruto fecundo de ese impulso creativo es la colección de Narnia. Ya en 1951, cuando Lewis está en plena redacción de las crónicas, él le escribe una carta a una religiosa, otra corresponsal amiga, y en esa carta le comenta que él está atravesando un estado de primavera espiritual. Así le dices, lo leo a Lewis: en cuanto a mí especialmente, necesito de sus oraciones, pues estoy atravesando por una planicie llamada sosiego. Todo lo de afuera y muchas cosas de mi interior están maravillosamente bien en el presente. Cabe preguntar cuáles son aquellas cosas de su interior que están bien, y el mismo Lewis da la respuesta en esa carta. Me he dado cuenta de que hasta hace un mes atrás realmente nunca había creído, aunque creía que sí, en la misericordia de Dios. Cerramos la cita de Lewis. Entendemos que es lícito suponer que durante la redacción de las Crónicas de Narnia, la figura de Aslan fue alimentando, fue renovando esta relación entre Lewis y el león que salva y sale al encuentro de los suyos. Si
Así sucede con los personajes que visitan Narnia, y así sucede con nosotros, los lectores, que leemos estos relatos y nos sentimos renovados y alimentados en esa relación con el león que salva. No es temerario pensar que esto mismo le aconteció al creador literario del León y de las Crónicas. Una tercera consideración que podemos hacer para entender la génesis de Narnia es la cercanía de las fechas entre las cuales Lewis escribe las Crónicas de Narnia y Sorprendido por la Alegría. Sorprendido por la Alegría es la autobiografía de Lewis, precisamente en la cual él va a contar su proceso de conversión y su relación con esa experiencia que él llamó alegría, gozo, y que es ni más ni menos que la nostalgia de Dios, la nostalgia de lo alto. Lewis comienza a redactar Sorprendido por la Alegría en 1948 y termina la redacción y la publicación en 1955. En el medio, Lewis escribe entre 1949 y 1953 las Crónicas de Narnia. Entonces, no es temerario tampoco suponer que el autor comenzó a volcar esta experiencia de Dios mediante un escrito o mediante la prosa no ficcional, y luego gira y cambia y comienza a contarnos su experiencia de conversión y esa experiencia vital de anhelo de Dios mediante la prosa ficcional, el relato de cuento de hadas. Otro factor también a considerar, hablando de cuento de hadas, es la publicación de ese ensayo fabuloso que escribe Tolkien, que precisamente se titula Sobre los cuentos de hadas, y en el cual, escrito en el cual, Tolkien va a desarrollar la naturaleza y la función de estos relatos. Seguramente Lewis y Tolkien han conversado en innumerables ocasiones sobre este tipo de relatos, sobre su naturaleza, sus funciones, su esencia, pero también Lewis conocía muy bien este escrito porque él fue, el escrito se publica en una colección de ensayos en homenaje a Charles Williams, y Lewis fue el editor, el encargado de la edición de esa obra. Y hay un último factor a considerar que entendemos que es el más importante, y es el fenómeno de la desacralización. Lewis fue un agudo observador de la realidad, fue testigo de su tiempo, y pudo observar que el hombre del siglo XX, de esa primera mitad del siglo XX, era un hombre desacralizado. Desacralización para Lewis tiene un doble sentido. Significa, en primer término, la pérdida de sentido de lo religioso, es decir, la pérdida o ruptura del vínculo entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura. Precisamente la etimología de aquello que de lo religioso es religare. El hombre ha roto ese vínculo con el creador. Pero también desacralización para Lewis implica la pérdida de sentido simbólico de la realidad. Tantos años y siglos de racionalismo, de empirismo, de positivismo han secado la razón y agotado la imaginación del hombre. Por eso el hombre moderno, Lewis considera y encuentra que el hombre moderno ha perdido la capacidad de contemplar, de asombrarse, de admirar, de intuir el misterio que se esconde detrás de aquellas realidades que van más allá de lo cuantificable, de lo medible, de lo empíricamente comprobable. Por eso los relatos de Narnia podríamos decir que son una
respuesta de esperanza a un mundo que ha perdido la esperanza. Luis se propone, mediante estos relatos, reencantar a un mundo desencantado. La pregunta ahora es cómo hacerlo. Y esto se lo pregunta de manera metafórica un estudioso de Luis, Thomas Howard, y usa una metáfora maravillosa que dice: ¿cómo hablarle al murciélago de la luz? ¿Cómo hablarle al escorpión del Sahara del mar? ¿Cómo hablarle a la lombriz del vuelo de las águilas? Y efectivamente, el modo de hablarle es mediante el lenguaje simbólico, mediante el mito. Como por su formación literaria, ¿no es cierto?, Luis bien conocía la funcionalidad del símbolo para poder comunicar por medio de realidades sensibles, tangibles y materiales, aquellas realidades y verdades intangibles, inmateriales, imposibles de comunicar de otro modo. Y es por esto que recurre al mito, porque el mito es un portador de verdades trascendentes. Y como dice el doctor Eduardo Segura, el mito es atisbo de una verdad superior. Creo que estos factores que hemos considerado, que hemos tenido en cuenta, son valiosos a la hora de analizar y de aproximarnos a los 7 volúmenes de Narnia.